Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a su espacio en esta transmisión en vivo donde vamos a hablar de un tema súper interesante, súper bonito y que a mí me apasiona mucho, que es el inicio de la alimentación complementaria. A lo largo de estos minutos que estaré con ustedes, voy a estar respondiendo algunas preguntas del público acerca de esta etapa y también iré dando más información al respecto. Vamos a empezar. El día de hoy, la alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria? La alimentación complementaria es el proceso en el cual los niños empiezan a comer alimentos diferentes a la leche. Es decir, el niño cumple ya una edad en la cual está apto para empezar a comer cosas distintas a la leche materna. Pasa que de los 0 meses a los 6 meses de vida, el niño puede alimentarse exclusivamente con leche materna y cubrir a partir de ella todas las demandas de energía y de macro y micronutrimentos. Sin embargo, llega una edad en la cual la leche materna por sí sola no es suficiente para alimentar al bebé y por ende hay que empezar a dar alimentos distintos a la leche materna. Es ahí cuando iniciamos la alimentación complementaria. Entonces decimos que la alimentación complementaria inicia a los 6 meses y justo su papel va a ser complementar a la leche materna. Aquí les iré platicando cómo va a ser este proceso, porque sí, es un proceso y hay que llevar una secuencia, hay que hacer pasos, hay que aprender en este proceso. Vamos a aprender como papás a señalar, a ver cuándo nuestro hijo tiene hambre, cuándo no, qué alimentos le agradan, cuáles le cuestan más trabajo, pero también los niños van a ir aprendiendo a aceptar nuevos sabores, nuevas texturas, a ver diferentes colores en su plato. Entonces, este proceso que va a durar a partir de los 6 meses hasta que el niño se introduce a la dieta familiar, tiene que ir acompañado, tiene que ser un proceso que tenemos que disfrutar todos, que tenemos que vivir en conjunto, en familia con el bebé. Entonces les vamos a platicar cómo se debe iniciar la alimentación complementaria. Yo les platicaba que a partir de los 6 meses de edad, el niño ya necesita comer algo diferente a la leche. Bueno, ¿por qué? Son muchas las situaciones que nos definen por qué a los 6 meses el niño debe empezar a comer estos alimentos. Lo primero es porque a los 6 meses hay unas reservas de hierro en el cuerpo del bebé que se empiezan a agotar. El bebé nace con cierta cantidad de hierro en su cuerpo, que es muy importante para su crecimiento y para su desarrollo, pero a los 6 meses esas reservas se han agotado. La leche materna ya no es suficiente para darle hierro, entonces es el momento de introducir alimentos que contengan hierro. Además, a los 6 meses hay señales del neurodesarrollo que nos dictan que el niño está listo para comer. Vemos a un niño de 6 meses de edad, empieza ya a sostener su cabeza y entonces podemos ya sentarlo en una silla, ponerle sus alimentos al frente y empezar a llevarlos a la boca y poder comerlos. También empiezan a desaparecer algunos reflejos que permiten que la alimentación pueda llevarse a cabo. Hay un reflejo antes de los 6 meses que se llama reflejo de extrusión, en el cual los niños cualquier alimento u objeto que aparezca en su boca lo rechazan. Pero a partir de los 6 meses este reflejo empieza a desaparecer, lo que hace que sea más factible que el niño nos vaya a aceptar alimentos y posteriormente los vaya a pasar. También su sistema gástrico y su sistema renal han adquirido la madurez necesaria para iniciar a comer cosas distintas a la leche. Entonces vemos que este proceso comienza a los 6 meses. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Bueno, pues como cualquier proceso es algo gradual e individualizado. Recordemos, cada niño es diferente y cada niño va a tener su propio proceso, ¿sí? Hoy sabemos que los alimentos más aptos para iniciar la alimentación complementaria son justamente aquellos que son ricos en hierro, como ya lo mencionaba, porque necesitamos este micronutrimento, pero también aquellos que son ricos en zinc, en vitaminas, vitamina A, vitamina D, minerales. ¿Y dónde encontramos estos alimentos? Entonces, principalmente, hoy, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dice lo que hay escrito, la evidencia? Que los niños tienen que empezar a comer alimentos como carne o pollo. Esos alimentos
son ricos en hierro, son ricos en energía y van a cubrir las necesidades que el niño requiere respecto a este mineral. También debemos acordarnos que existen los cereales infantiles fortificados, los cuales cuentan con una adecuada cantidad de hierro y zinc. También las vitaminas y los minerales se van a adquirir de las frutas, de las verduras. Entonces, de esta forma estamos hablando de 4 grupos de alimentos importantes. Los voy a repetir nuevamente. Las carnes o el pollo, las proteínas, los cereales infantiles fortificados, las frutas y las verduras. Estos alimentos son los que vamos a iniciar en el proceso de alimentación complementaria. Además, decimos que es un proceso gradual. ¿Qué quiere decir que es gradual? Gradual significa que poco a poco vamos a ir introduciendo estos 4 grupos de alimentos. Recordemos que cada vez que introducimos un alimento nuevo, tenemos que ver cuál es la reacción del niño hacia el alimento. Si le genera alguna alergia, si tiene alguna reacción que sea desfavorable, entonces necesitamos observar cómo responde cada uno de los alimentos. Por ejemplo, si hoy mi bebé cumple 6 meses de vida y yo voy a iniciar el proceso de alimentación complementaria, tengo que iniciar con un alimento nuevo a la vez. Entonces, el día de hoy elegiría un alimento. Vamos a poner, por ejemplo, el día de hoy iniciamos con papilla de carne. Entonces, durante 3 días nosotros vamos a observar cómo reacciona a la papilla de carne. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, en el desayuno, doy su papilla de carne, en la comida vuelvo a repetirla, en la cena la vuelvo a repetir, así durante 3 días. Hasta este momento la variedad de alimentos es limitada, pero esta va a ir aumentando conforme pasen los días. Una vez que han transcurrido esos 3 días, inicio el siguiente alimento nuevo. Hasta ahorita llevamos carne. Entonces, pensemos que ahora iniciamos con un alimento del grupo de las verduras. Por ejemplo, vamos a iniciar con calabaza. Entonces, durante 3 días el niño ya comió ya comió carne. Y ahora estamos iniciando la calabaza. Durante los siguientes 3 días, el alimento que vamos a observar es la calabaza. Sin embargo, nuestro bebé ya come carne y come calabaza. Entonces, ahora este plato tiene 2 grupos de alimentos. Posterior a estos 3 días en los que observamos cuál fue la reacción y la aceptación de la calabaza, iniciamos otro grupo de alimento. Vamos a iniciar ahora con frutas. Entonces, supongamos que vamos a iniciar con manzana. Entonces, durante 3 días voy a observar cómo tolera la manzana. Sin embargo, nuestro bebé ya está comiendo la calabaza y la carne que habíamos iniciado los días anteriores. Ya llevamos 3 grupos de alimentos. Pasados estos 3 días en los que yo empecé a dar manzana, vamos con nuestro siguiente grupo, que serían los cereales. El orden no importa, yo en este momento quise introducir primero proteínas, luego verduras, luego frutas y luego cereales, pero podríamos hacerlo de diferente orden. Entonces, como cereal, elijo el día de hoy cereal de arroz infantil fortificado. Entonces, durante 3 días, el pequeño va a estar comiendo el cereal de arroz y voy a estar observando cómo lo tolera. Pero al mismo tiempo el niño ya come los alimentos conocidos, que son la carne, la calabaza, la manzana y el cereal de arroz. Entonces en su plato podemos ver que ya no solo hay carne, ¿no? Ya hay carne, calabaza, manzana y también ya hay un cereal de arroz. Vamos a detenernos un momento hasta aquí con la explicación para dar espacio a algunas preguntas que nos están escribiendo en este momento. Entonces vamos a leer algunas preguntas. Esperen un momento, vamos a leerlas. Bueno, aquí nos preguntan que si solo la única señal para iniciar la alimentación complementaria es que el bebé se siente. No, recuerden que hay varias señales que tenemos que observar.
pero aproximadamente a partir de los 6 meses los niños empiezan a adquirir la fuerza para sentarse. Si bien no se sientan por ellos solos, pero ya pueden sostenerse en esta postura y entonces iniciamos la alimentación complementaria. Esa sería una señal del neurodesarrollo. Sin embargo, tenemos que ver que el niño ya acepte comer los alimentos y que el niño empiece ya a tener interés por tocar algunos alimentos también, ¿no? Ok, vamos a ver otras de las preguntas. Ok, nos preguntan por aquí, mi bebé tiene 6 meses y escupe las papillas, empezamos con las frutas, ¿qué podemos hacer? Bueno, justo, esta parte es muy interesante, me encanta esta pregunta. Esto les voy a poner un ejemplo. El día de hoy yo los invito a algún lugar en el que se prepara comida que ustedes nunca han visto. Puede ser un país extraño, puede ser ingredientes que nunca hemos visto y yo se los pongo al frente. La primera reacción que podemos tener, incluso ya los adultos, es que lo vamos a ver y no sabemos realmente si nos gusta o no, ¿no? Lo vemos, quizá decimos, esto huele distinto a lo que yo conozco, esto se ve distinto a lo que yo conozco, esto quizá no me parece apetecible porque nunca lo he visto. Lo mismo sucede con los pequeños. Los pequeños, cuando nosotros introducimos un alimento nuevo, la reacción puede ser escupirlo o no quererlo probar, porque para ellos es algo nuevo, algo con lo que se tienen que familiarizar. Entonces vamos a necesitar dar espacio para que el niño pruebe una y otra vez las papillas para que se sienta familiarizado. De todas formas, ahorita les voy a platicar un poquito más sobre las neofobias alimentarias, tomando en parte otra vez esta pregunta. Entonces vamos a recordar, ¿no? Hasta ahorita hemos dicho que la alimentación complementaria es el inicio de nuevos alimentos distintos a la leche materna y que son necesarios porque el niño los necesita para seguir creciendo y desarrollándose de una forma óptima. La alimentación complementaria debe iniciarse a partir de los 6 meses de vida, respondiendo a ciertas señales fisiológicas y del neurodesarrollo, como ya lo mencionábamos. Estábamos hablando que la alimentación complementaria es un proceso y que debe ser individual y progresivo, en el cual vamos a ir introduciendo diferentes grupos de alimentos y que aquellos grupos de alimentos importantes son las proteínas, las frutas, las verduras y los cereales. No importa el orden en el que los introduzcamos. Sin embargo, debemos procurar que la alimentación esté completa y que contenga los 4 grupos de alimentos. Es muy importante saber que la introducción de alimentos es poco a poco. Ya les comentaba hace unos minutitos que los niños están aprendiendo a comer algo que nunca habían visto o que nunca habían sentido en su boca. Y hay alimentos que pueden ser más dulces, otros que pueden ser más amargos, otros más salados por naturaleza. Y entonces el niño tendrá que distinguir que lo que tomaba antes, la leche que tenía un sabor más constante, ahora hay algo nuevo y que se tiene que familiarizar. Entonces muchas veces la primera reacción de los niños puede ser incluso sacarlos de su boquita o incluso hacer ciertas caritas que nosotros podemos interpretar, ¿no? A veces podemos decir no le gustó, a veces podemos decir parece que no sabe qué está comiendo. Ese proceso es normal, por eso los alimentos tienen que introducirse poco a poco. Para observar si hay una reacción adversa a ese alimento y 2, para darle el espacio al bebé para que él se vaya familiarizando con cada una de las texturas, con cada uno de los sabores o con cada uno de los olores y colores que vemos en los alimentos, ¿sí? No es lo mismo, muchas veces podemos dar papillas, pero la papilla, por ejemplo, de carne es muy distinta a la papilla de mango, ¿no? Una cambia en sabor, en color, en olor, en textura y podemos ver que algunos niños tienen la tendencia a ciertos sabores y que a algunos les cuesten un poco más. Entonces, justamente aquellos que les cuesten un poco más, necesitamos seguir ofreciéndolos para que el pequeñito se sienta familiarizado. Se dice que pasa hasta 15 veces que un niño prueba un alimento para que éste pueda aceptarlo por completo. Entonces, mamá, si todavía estamos en este proceso de que nuestros niños prueben alimentos diferentes,
no se desanimen, vamos a intentarlo una y otra vez. No significa que lo intentemos hoy, en la mañana, en la tarde y en la noche, y mañana, tarde y noche, ¿no? Lo podemos hacer en el transcurso de la semana, en el transcurso del mes. Por ejemplo, si mi pequeñito, yo le intenté zanahoria y a la primera vez no lo quiso, entonces vamos a intentar otro día dándole otra vez la zanahoria, y así con paciencia, logrando que él vaya aprendiendo a distinguir distintos sabores. Como ya les digo, entre los alimentos no importa cuál iniciemos, pero lo importante es saber que hay algunos que son una opción muy válida para iniciar la alimentación complementaria, y sobre todo elegir aquellos alimentos que son ricos en hierro. Por ejemplo, los cereales infantiles fortificados, ya les hablaba, tienen un alto contenido de hierro y nos ayudan a prevenir anemia, que de repente en esta etapa los pequeñitos son propensos a padecerla. Y también los cereales, las carnes son una excelente opción para iniciar la alimentación complementaria. Además, estos tienen un alto contenido de zinc, y el zinc va a formar parte de su crecimiento y también de su neurodesarrollo. Entonces vamos el día de hoy a animarnos a aquellas mamás que estén hoy iniciando con la alimentación complementaria, dar como primera papilla un cereal infantil fortificado, o una carne molida hecha papilla, o un pollo cocido, entonces lo hacemos papilla. ¿Por qué no iniciar con estos alimentos que son tan nutritivos y que son una excelente opción para iniciar la alimentación complementaria? También acordarnos de las frutas. Las frutas tienen una ventaja muy importante, les dan mucho color a los platos de los pequeños. Las frutas tienen, además de vitaminas y minerales, un contenido importante de fibra. Entonces muchas mamás me preguntan, bueno, ¿cómo debo preparar las frutas, ¿no? Generalmente escuchamos que las frutas se deben cocer y le damos manzana cocida. Las frutas también se pueden dar crudas, claro. Tenemos que lavarlas bien y podemos darlas crudas. Podemos hacer una papilla con manzana cruda que conserva la fibra y que conserva de mejor forma sus vitaminas y minerales. Podemos incluso dejarle la cáscara. Podemos también dar una papilla, por ejemplo, de verduras que tenga una cocción mínima. Lo mismo hablábamos, hay verduras que se pueden hacer papillas crudas, por ejemplo una zanahoria, pero aquellas que requieran una cocción, entonces les recomiendo que la cocción sea unos pocos minutos solo para suavizar la verdura y continuar y preservar las vitaminas y los minerales. ¿Okay? Tenemos también una amplia variedad de cereales. Yo mencionaba los cereales infantiles fortificados, pero aquí en México parte de los cereales pues es la tortilla, que es muy nutritiva. Entonces también se puede utilizar el arroz, la avena, el amaranto. Cabe mencionar que la papa y el camote son también cereales, entonces pueden formar parte de la alimentación complementaria de sus pequeñitos, ¿no? Estos serían excelentes opciones para iniciar ese platillo que hablábamos con cada grupo de alimentos. Vamos a seguir respondiendo otras preguntas. Vamos a ver, aquí nos escriben. Beatriz Elena nos pregunta, ¿un bebé prematuro debe iniciar la alimentación complementaria igual que un bebé que nació a término? Esta pregunta es muy interesante. Les decía al principio que cada niño es distinto y que la alimentación complementaria es un proceso individualizado. Los niños prematuros tienen que cumplir al menos en edad corregida los 6 meses de vida para iniciar con la alimentación complementaria. ¿Okay? Entonces, aquí decir nada más que debe cumplir los 6 meses de vida y tomarlo como regla sería muy aventurado. Les sugiero que lo comenten también con su pediatra, porque el pediatra tiene que observar cómo está el neurodesarrollo del pequeñito. Pero si hablamos de una edad corregida, iniciaremos a los 6 meses. Sin embargo, tenemos que procurar que si estamos hablando de una edad no corregida, sea entre los 4 y máximo los 8 meses de vida del pequeño, ¿no? Tampoco debemos retrasarnos tanto con la alimentación complementaria en los pequeñitos que fueron prematuros. Y recordar que también tenemos que observar que haya un adecuado neurodesarrollo para iniciar su alimentación complementaria. Vamos a seguir. Ok, vamos a hablar otras preguntas. Bueno, Aleida Romero nos pregunta, mi bebé tiene 8 meses de edad, come bien, pero está muy bajita de peso, ¿qué hago? Bueno, aquí es también un caso individualizado, pero ¿qué le sugiero? Justamente la alimentación complementaria tiene que ser
importante para que los niños sigan ganando peso y creciendo de forma adecuada. Hay que ver qué alimentos se está comiendo. Acuérdense que los alimentos nutritivos también son carne y cereales. Esos alimentos son altos en energía y les ayudan a los niños a dar todo el aporte energético que necesitan. Entonces yo te sugiero que ahorita vamos a armar un plato y lo van a ver, que no olvidemos incluir en cada tiempo de comida alimentos con alto aporte de energía, como son los cereales y como son las proteínas, acompañados siempre de frutas y verduras, pero no dejar de lado alguno de los grupos, siempre estarlos presentando. En ocasiones también podemos utilizar ciertas grasas para darle energía a esos platillos. Por ejemplo, aguacate, que es una grasa saludable, que es rica en energía y que les da ácidos grasos esenciales, que son los omega 3 y omega 6 a los pequeñitos. En ocasiones podemos también cocinar nuestras papillas con un poquito de aceite de oliva para darles aporte energético. Entonces, esta puede ser una de las estrategias para asegurar que ese plato cumpla con toda la energía que tu bebé necesita. Me preguntan aquí, Cristela Reyes, ¿cuánto tiempo se dejan hervir las verduras? Una pregunta interesante. La recomendación es que, si se puede, las verduras se cozan al vapor. Es la manera más recomendada en la cual conservan mayor sus nutrimentos. Entonces, si tienen por ahí una vaporera en casa, utilícenla. De repente hay unas vaporeras muy bonitas, eléctricas, pero también hay unas que se pueden hacer, que es como una rejilla, se ponen las verduras y se ponen como en baño María y se empiezan a cocer. La cocción en tiempo depende, porque por ejemplo una zanahoria es más dura que lo que podría ser un chayote, pero que no pasen de 20 minutos, entre 5 y 20 minutos la cocción de las verduras, solamente ver que se suavizan un poco, pero que no las saquemos y estén aguadas, escurriendo, solamente suavizadas y que todavía conserven ese color brillante cuando están cocidas solamente en unos minutos. Vamos a seguir platicando sobre la alimentación complementaria, sobre este proceso en el cual los niños empiezan a comer, además de la leche, alimentos como pueden ser las frutas, las verduras, los cereales o las carnes. Este proceso hablábamos que inicia a los 6 meses. No significa que la leche materna ya no sea nutritiva, no, la leche materna sigue siendo nutritiva durante todo este periodo, pero es importante complementarla a partir de los 6 meses con alimentos. Entonces, este es el proceso de alimentación complementaria. Vamos a hablar de estas papillas, cómo se deben de dar. Ya decíamos, ¿no? Hay papillas que podemos hacer con carnes, con cereales, con frutas, con verduras, pero ¿cómo vamos a preparar esas papillas? Las papillas van a iniciarse en forma progresiva, un alimento nuevo a la vez, y se van a empezar a ofrecer al niño 2 a 3 veces al día. Al inicio, el niño empieza a comer además de la leche materna, 2 o 3 veces al día alimentos. Quiere decir que entonces su bebé va a empezar a tener un desayuno, va a empezar a tener una comida y va a empezar a tener incluso una cena, ¿sí? Esos empezarían a ser sus 3 tiempos de comida: desayuno, comida y cena, además de la leche materna. Entonces vamos a recordar, los niños en esta etapa de la alimentación complementaria, lo importante no es solo comer, es aprender a comer. Es un proceso de aprendizaje y de adquirir hábitos. Entonces, los horarios también es parte de la adquisición de hábitos. Por eso que las papillas deben tener un orden y un horario, ¿no? Debemos cuidar que haya su hora para desayunar y luego su leche, su hora para comer, después su leche, y su hora para cenar y después su leche. Al inicio, las papillas deben darse antes que la toma de leche o, en la mayoría de lo posible, antes de la toma de leche, para que el niño, sea con el momento en el que tiene más hambre, tenga mayor aceptación. Posteriormente a la papilla, entonces sí podríamos darle su toma de leche. Vamos a hablar de cómo se debe ver un plato. Les voy a mostrar un plato en la alimentación complementaria con algunas papillas. Por aquí se los voy a mostrar. Miren, fíjense. Aquí les pongo un plato. Estamos hablando que nuestro pequeñito ya lleva 4 grupos de alimentos, ¿no? En este plato, ¿qué vemos? Bueno, hay divisiones. Generalmente estos platos son muy útiles porque nos dictan ya qué debe haber en cada una de las divisiones, pero aquí les pongo, por ejemplo, vemos una papilla de carne. Aquí, una papilla de cereal infantil fortificado, este es avena.
Hay una papilla de fruta, iniciamos aquí con mango, y aquí hay una papilla de verdura, que es zanahoria. Si se fijan, este plato está completo, cubre los 4 grupos de alimentos que decíamos que eran proteínas, cereales, frutas y verduras. Entonces, si estamos hablando que un pequeño tiene que comer 2 o 3 veces al día alimento, entonces tenemos que ver que nuestro plato se vea así las 2 o 3 veces al día que le vamos a dar de comer. Esto es un plato completo. El niño va a empezar a probar de todos los alimentos, ¿sí? No es necesario que se acabe toda la porción. Ahorita vamos a hablar. Les voy a presentar un plato para que vean cuánto es lo que empieza a comer un niño. Les voy a mostrar el plato. Se habla que al inicio de la alimentación complementaria, la meta en cantidad de alimento es este platito. Véanlo. Es media taza. Esto corresponde a media taza, 120, 130 gramos de alimento. Muchas veces las mamás cuando inician este proceso llegan preocupadas y me dicen, es que no come nada. Ok, no es que no coma nada. ¿Cuánto esperamos nosotros adultos que coman los niños y cuánto en realidad tienen que comer? Si se fijan, al iniciar la alimentación complementaria, esta es la meta de comer. Sin embargo, no empiezan comiendo solamente esto. Se dice que la alimentación complementaria empieza con pequeñas probaditas o cucharaditas de alimento, incluso de 3 a 4 cucharaditas de alimento. Ahorita les voy a enseñar qué son 3 o 4 cucharaditas de alimento. Vamos a poner una cucharada de cada grupo: carne, verdura, cereal y fruta. Fíjense la cantidad de alimento. Al inicio es factible que el pequeño coma 3 o 4 cucharaditas de alimento. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, está familiarizándose, su estómago aún es pequeño. Conforme pase el tiempo, entonces este plato se va a ir llenando y nos va a ir pidiendo más alimento. Él mismo nos lo va a ir dictando. Ellos tienen señales de hambre y saciedad que tenemos que respetar mucho. Cuando los niños nos piden más alimento es evidente. Están desesperados, quieren seguir comiendo, sonríen al comer, quieren agarrar los alimentos. Pero también llega un momento en que los niños se sienten satisfechos y nos dicen, ya no quiero comer, y entonces empiezan a voltear su carita, empiezan a alejarse de los alimentos, y de igual forma tenemos que respetar que el tiempo de comida se ha acabado. Vamos a dar paso a otras preguntas, que aquí hay muchas preguntas. Ok, vamos a ver. Nos preguntan por aquí. Jazmín Castellanos nos dice, mi nena no le gusta cenar, tiene 1 año 4 meses. Su pediatra me comentó que debo quitarle la leche del día y que solo le quede en la noche y en la mañana. Pero ella no quiere, prefiere dormir. ¿Qué hago? Ok. Es muy importante lo que yo les comentaba de los horarios. Hay que establecer horarios para que los niños se habitúen a tener desayuno, comida y cena. Esta pequeñita ya está un poquito más grande, tiene 1 año 4 meses, pero igual está aprendiendo a comer. Es importante saber que la cantidad de leche, conforme se acercan al año de vida, va disminuyendo. Cada vez tienen que tomar menos leche y más alimento. A partir del año de edad, en efecto, la cantidad recomendada de leche es 2 tomas al día de 8 onzas. Y lo ideal es que vayan siempre después del alimento. Si nosotros se lo damos antes de la cena o antes del desayuno o incluso antes de la comida, la bebé o el bebé se sentirá satisfecho y será muy factible que no quiera comer o no quiera cenar. Entonces, aquí hay que trabajar con horarios y también ver que la toma de leche no esté interfiriendo con ese tiempo de alimentación. Sería importante ver cómo están sus horarios. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta por acá? Okay. Vamos a ver, nos preguntan. Ok, nos preguntan de cómo debemos cocer la carne, ¿okay? Las papillas de carne. Muy bien, esa es una pregunta porque luego no sabemos, ¿no? Decimos, sí, dale carne, pero ¿cómo? La carne la podemos cocer de diferentes formas. Yo les sugiero, la más fácil es en un sartén con un poquito de aceite, no es freír, pero sí cocerla un poquito, que quede bien cocida,
o también la podemos poner en agua a hervir y esperar que toda la parte del centro de la carne esté cocida. La carne de res, la carne molida, es muy fácil de hacer la papilla, entonces puede ser esta como primera opción, y también puede ser un bistec sin grasita para poder iniciar la alimentación complementaria. Vamos a seguir. ¿Okay? Les voy a platicar también sobre el proceso de aprendizaje de alimentación complementaria. Hay un término que a mí me encanta, que es la alimentación perceptiva. La alimentación perceptiva es aquello que nosotros como adultos, y el niño en el mismo proceso está aprendiendo, es más allá que solo comer, es aprender a comer. Los niños aprenden a comer viendo los alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí el plato ya se mezcló un poquito por el ejemplo que hice, pero si se fijan, este plato tenía diferentes colores. Este es importante que lo observemos cada que nosotros preparamos un alimento. Si nosotros ponemos solo alimentos del color café o color blanco, el plato se vuelve aburrido y pierde interés para el niño. Entonces hay que procurar dar frutas de diferentes colores. Tenemos variedades, hay verdes, hay rojas, hay muchos colores que podemos ir mezclando en los platos. Este es el primer proceso de aprendizaje, que el niño vea los alimentos. Siguiente a ese proceso es dejar que los niños jueguen los alimentos. Ellos pueden meter sus manos, es más, deben meter sus manos. Muchas veces nos puede causar conflicto que el niño quiera meter la mano y se ensucie, tire los alimentos. Esto es totalmente parte de su aprendizaje. Ellos empiezan a sentir texturas diferentes y a familiarizarse con ellas antes de llevarla a la boca. Después podemos permitir que ellos mismos mezclen sus alimentos, ¿no? De repente decimos, bueno, ¿cómo va a mezclar la carne con el mango? No importa, el niño está aprendiendo si él lo quiere mezclar y así lo está comiendo. Vamos a dejarlo. El primer proceso para aprender a comer es familiarizarse con los alimentos. Posteriormente y más grandes vendrá la parte de aprender los modales o de aprender a usar la cuchara, el tenedor. Esto va siendo a partir del año, 2 años, incluso los 3 años. Pero en este proceso de la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses de edad, el niño debe tocar los alimentos, debe jugar los alimentos, debe olerlos y llevarlos a su cara, embarrarlos. Al principio les comentaba que puede pasar hasta 15 veces que haya una exposición al alimento para que el niño lo acepte. Entonces ya les decía, no esperemos que la primera vez que le doy un alimento nuevo a nuestro bebé lo vaya a aceptar. Si el bebé todavía no lo ha tocado suficiente, no lo ha visto suficiente o no lo ha olido suficiente, entonces la probabilidad de que lo coma va a ser muy baja. Tenemos que dejar que el niño primero lo vea, va a una exposición. Después lo toque, sería otra exposición. Otro día quizá lo toque, lo apachurre y lo quiera aventar, sería otra exposición. Un día quizá lo embarra en su ropa o todavía se atreve más aún a embarrarlo a su cara. Y posteriormente un día lo lleve a su boca, pero no lo pase, lo saque. Ahí vamos con 6 exposiciones. Hasta que hayan pasado 8 a 15 veces, podemos esperar que el niño lo pase. Entonces, otra vez las invito a que seamos muy pacientes en esto, porque muchas de las preguntas que nos están haciendo es ¿qué hago si mi bebé rechaza el alimento? Lo que tenemos que hacer, lo vuelvo a repetir, es seguir ofreciendo el alimento en diferentes presentaciones o acompañada de diferentes alimentos que hemos visto que el niño ya ha aceptado. Entonces no se desesperen, es un proceso muy bonito la alimentación complementaria, a mí me encanta, creo que genera mucha ternura en las familias, darle de comer a un bebé, a mí me encanta verlos comer. Entonces hay que estar tranquilos, el ambiente juega un papel muy importante. Cuando nos estresamos nosotros como adultos podemos transmitir el estrés a los pequeñitos e interferir con su aprendizaje. El lugar para comer es muy importante, ¿no? Tener un espacio donde se desayune, donde se coma, donde se cene. El niño tiene que sentirse seguro y parte de esa seguridad se la brindamos nosotros como adultos al comer con ellos. Es importantísimo que los niños se sienten a la mesa con el resto de los integrantes de la familia. Muchas veces me ha pasado que les pregunto, bueno, ¿y dónde le das de comer a tu bebé? No, es que cuando despierta le llevo la comida al cuarto. Ok, el bebé en el cuarto no está en una posición cómoda, el ambiente probablemente no es el más apto, no está acompañado de los familiares o de otros pequeñitos para que pueda comer, está apartado. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es un lugar para comer, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, la cocina o el comedor, en donde el niño tenga su silla, en la cual, ahí también hablamos de seguridad,
Debe ser una silla que lo permite estar sentado, ¿no? Que le permita incluso estar amarrado porque no se nos vaya a caer. También muchas veces veo que los alimentan en estos llamados bambinetos. El niño está en una posición semi acostada y esto puede ser peligroso porque el niño puede ahogarse. Entonces tenemos que lograr que el niño se siente, esté erguido, decimos, para que empiece a comer los alimentos con seguridad. Vamos a seguir con otras preguntas que acá nos están haciendo. Esta pregunta, Luisa Ruiz, ¿cómo sé que mi bebé ya está satisfecho? Hay que observar a los niños, ellos nos dicen muchas cosas, pero generalmente el proceso de alimentación de un niño dura entre a máximo 30 minutos, es el proceso en el que tienen apetito. Vamos a ver que al inicio ellos empiezan a comer rápido, tienen hambre, están abriendo la boca rápidamente, pero conforme nos acercamos a los 30 minutos, baja la velocidad de comer. Incluso muchas veces empiezan a voltear la cara, empiezan a desesperarse, a llorar, no se avientan los alimentos con la manita. Entonces ahí empezamos a ver que el niño ya está satisfecho. Si yo acerco la cuchara y el niño me dice ya no quiero comer, a pesar de que ya le ofrecí de otros grupos de alimentos, si veo que el niño se está desesperando, ahí para la alimentación. En ese momento ya no hay más comida, seguirá su toma de leche y posterior volveremos a ofrecer alimento en la comida o en la cena, el tiempo de comida posterior. Entonces hay que observar. También es importante mencionar las señales de hambre. No siempre que los niños lloran tienen hambre. ¿Por qué pasa? No es que está llorando, quiere comer, ¿no? Por eso es importante que haya horarios. Niños, si ya sabe más o menos a qué hora es su desayuno, su comida y su cena, va a empezar a educar a su hambre y a su saciedad a sentir hambre en esos momentos. Entonces, mamás, no siempre que llora el bebé hay que ofrecerle comida, hay que ver que el bebé esté seco, que esté en una posición cómoda y cuando todo se haya resuelto, entonces notar si ya es que tiene apetito. Ok, Guadalupe Quintero nos pregunta, ¿hasta qué hora puede cenar mi bebé? Muy bien, vamos a ver, voy a poner un poquito horarios. Hablamos de un desayuno por ahí cuando el niño se levanta entre 8:30 de la mañana. Una comida adecuada sería entre 1 y 2 de la tarde y una cena podría ser entre 6:30 y 8 de la noche. Entonces vamos a esperar un tiempo, entre esos tiempos de comida, que el niño tome leche, ¿no? No vamos a estar tanto tiempo sin comer, más o menos se dice que tiene que pasar entre 3 y 4 horas entre un tiempo de comida y el siguiente. ¿Okay? Entonces por ahí, Guadalupe, entre 6:30 y 8 de la noche tu bebé puede estar cenando. Todo depende de tus otros horarios, ¿no? De a qué horas lo acuestes o a qué horas lo bañes. Ok, vamos a seguir con otras preguntas. Ok, por acá nos preguntan. ¿Tendrán más preguntas por ahí que me puedan pasar, por favor? Que están aquí. Okay. Bueno, nos preguntan, aquí nos hace una pregunta Ivette Camacho, me gustaría saber cómo hago para que coma sentado en su silla, porque llora mucho, come semisentado y toma el líquido casi acostado, tiene 1 año, bueno, ya es un poquito más grande, no sé en qué momento empezamos a comer semisentados. Habría que revisar cómo está el ambiente, yo les comentaba hace ratito, el ambiente es muy importante. Si el niño ya está acostumbrado a que se le va a dar de comer semisentado, el niño lo va a seguir haciendo. Tenemos que volverle a enseñar, llevarlo a su silla, volverlo a llevar a ese método de, bueno, vas a estar sentado con tus alimentos al frente sin que yo, mamá, te presione. Tú puedes tener tu espacio de jugar con los alimentos y sentirte cómodo cuando estás sentado. Hay que revisar que el ambiente sea agradable. De repente la cocina o el lugar donde están comiendo hay mucho ruido, los niños se estresan, hay televisión prendida, hay un celular que los distrae o están comiendo solos. Entonces aquí yo me aventuraría a decir que revisemos primero cómo es ese ambiente que estamos ofreciendo para dar de comer, lograr que sea óptimo y que tú con calma lo sientes en varias ocasiones a la mesa con su plato,
tranquila, sin esperar que coma, pero solo esperando que él se sienta cada vez. No pasa nada cuando me siento, estoy tranquilo, nadie me está forzando, estoy comiendo, entonces vamos una y otra vez. Acuérdate que es un proceso de aprendizaje y que en la primera semana probablemente no lo logremos. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Vamos a seguir. ¿Okay? Mariana me pregunta qué vitaminas necesita mi bebé. Lo importante, les digo, esto es individualizado, pero lo importante, la alimentación complementaria, es ofrecer de todos los grupos de alimentos para que le demos a través de la alimentación las vitaminas que necesitan. Ahora, los suplementos de vitaminas tienen especificaciones, no todos los niños deben de tomarlas, solo los niños que las requieren. Si una alimentación es completa, entonces aseguramos de esta forma que las vitaminas se estén cumpliendo, ¿no? Las vitaminas tenemos que platicarlo también con nuestro pediatra, en qué condiciones o qué niños necesitarían vitaminas. No todos tienen que estar suplementados con vitaminas. Ok, bueno, retomando lo del ambiente, algo que quiero mencionar y que es muy importante es esta tendencia que veo hoy de con tal de que coma, ¿no? El con tal de que coma, entonces prendo la tele, el con tal de que coma, le doy el celular. Son distractores. El niño está aprendiendo a comer. Yo quiero el con tal de que aprenda, no el con tal de que coma. Es muy importante, si yo tengo aquí mi plato y espero que el niño vea las diferentes texturas, pero al mismo tiempo le pongo aquí un iPad o le pongo una pantalla, ¿el aprendizaje dónde está? El aprendizaje está aquí. Entonces, la alimentación interviene para que no pueda aprender. Entonces, una vez más, aquellos niños en los que estamos teniendo problema para que se sienten, para que coman papillas distintas a la leche, para que acepten nuevos alimentos, hay que recordar que primero tenemos que ofrecerlos una y otra vez en diferentes presentaciones, que el ambiente tiene que estar cómodo, el niño tiene que estar sentado en su silla o sentado también con los papás. Alimentación cara a cara, es muy importante esta cuestión de dar los alimentos viendo al bebé, ¿no? A los ojos, la mamá sonriendo, sin que sea una cuestión de festejo, de castigo, ¿no? No se trata de que todos estemos a la expectativa de que el niño coma, no. El niño tiene que aprender a comer sin que haya una fiesta, pero tampoco sin que haya un castigo, respetando cuando el niño tiene hambre y cuando el niño ya no quiere comer, ¿no? Sin forzar, para hacer cada vez más agradable la alimentación. Y sobre todo, evitar todos los distractores que con tal de que coman, no hacen que aprendan los niños a comer, ¿no? Entonces vamos a evitar por ahí celulares, pantallas, televisión, y vamos a llevar al niño a la mesa en compañía de los demás adultos que estén ahí, papá o mamá, y en compañía muchos los que tienen hermanitos. También los niños les enseñan mucho a comer a los niños, dejar que convivan, que vean cómo come el resto de la familia para que la alimentación complementaria sea un éxito. Recuerden, siempre les digo, la alimentación complementaria, este proceso es más que solo comer, es aprender a comer. No se hace en un día. La alimentación complementaria tenemos desde los 6 meses hasta la introducción de la dieta familiar, en la cual cada vez vamos a ir introduciendo un alimento nuevo y en la cual cada vez vamos a ir enseñando a que los niños coman cada vez cosas nuevas, cosas más variadas y cosas nutritivas que aporten a su crecimiento y a su desarrollo. ¿Tenemos más preguntas que responder? Vamos a ver. Ok. Esta Wendy Aquino nos pregunta, mi bebé no acepta el agua, ¿qué puedo hacer? Tiene 7 meses. Respecto al agua no he mencionado. El agua es importante empezarla a dar en pequeñas porciones o onzas a partir de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses de edad, el pequeñito va a cubrir todas sus necesidades hídricas a través de la leche. A partir de los 6 meses de edad, la leche continúa, ya lo había comentado y sigue siendo importante. Empiezan los alimentos, pero también se puede empezar a dar en pequeñas cantidades de agua. Muy pequeñas, ¿por qué? Porque la cantidad de leche todavía es suficiente. Entonces puede ser, Wendy, que tu bebé todavía esté aceptando suficiente cantidad de leche y a partir de ella se está hidratando, por lo que el agua todavía no la acepta. Conforme él va creciendo y va disminuyendo la cantidad de leche que toma, entonces irá tomando más agua. Igual, el agua puede ser visto como un alimento nuevo en el cual se tiene que familiarizar. Entonces, la recomendación es que a partir de los 6 meses, la única bebida que se esté ofreciendo en mayor cantidad sea la leche, posteriormente un poco de agua
y nada más, ¿no? Evitar juguitos, evitar tés, evitar bebidas azucaradas o bebidas de fruta incluso, pero hechas con azúcar. Entonces el agua, ten paciencia, la va a ir aceptando conforme él vaya tomando menos leche, ¿no? Ahorita todavía tiene hidratación a partir de la leche, es importante saber eso. ¿Okay? Entonces agua a partir de los 6 meses de edad es posible. ¿Ok? Nos pregunta por acá Marta Ruiz, ¿qué cantidad de líquido se recomienda darle a los bebés? Bueno, la cantidad de líquido, como comentaba, va a depender de la edad. A partir de los 6 meses, aproximadamente hablamos que el niño toma 5 tomas de leche, más o menos, 5 tomas de entre 5 y 6 onzas de leche, van disminuyendo, va tomando 4, por ahí de los 10 meses. Al año está tomando 2 tomas de leche. Sin embargo, ahí al año ya está tomando más agua. Aproximadamente hablamos de 3 tacitas de agua al día, de 2 a 3 tazas de agua al día para el año de edad. Entonces esto va a ir cambiando conforme va disminuyendo la leche que toma el bebé. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Vamos a ver. Nos queda ya un poco tiempo. Entonces vamos a responder. Aquí me preguntan algo sobre los dientes. Muy bien, muchas veces esa pregunta causa como conflicto. ¿Cómo le voy a empezar a dar de comer a mi bebé si no tiene dientes? Bueno, el proceso de los dientes varía en cada niño, no todos tienen dientes a los 6 meses, algunos tardarán más que otros, pero es importante recordar, y conforme va avanzando la alimentación complementaria, también ir avanzando las texturas de alimentos. Ahorita hablamos de papillas, posteriormente hablaremos de machacados finos y de picados, pero hay que recordar que la masticación de esos alimentos no se realiza prácticamente con los dientes, se realiza con las encías de los pequeñitos. Entonces, los dientes no es una señal para iniciar alimentación complementaria, eso es muy importante porque luego dicen, no, ¿cómo va a iniciar a comer si no tiene dientes? No, no es una señal para iniciar la alimentación complementaria. Cada niño tendrá la aparición de sus dientes de diferente forma y de igual forma a partir de los 6 meses, conforme van creciendo, las consistencias van a ir evolucionando, ¿no? Primero iniciamos con papillas, posteriormente hablaremos de machacados, picados finos y trozos. Entonces no se preocupen por los dientes, si su bebé todavía no tiene dientes, pero ya va a iniciar la alimentación complementaria, podemos empezarla sin ningún problema. ¿Okay? Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Okay? Bueno, pues vamos ya a dar una conclusión de este tema tan bonito que es la alimentación complementaria, mamás y papás, porque esto es un proceso de ambos. Los invito a que lo disfruten mucho, ese proceso de empezar a darle de comer alimentos diferentes a la leche, que inicia a los 6 meses de vida y que, como ya hablamos, debe ser progresivo. Observen a sus bebés comer, disfruten con ellos el tiempo de comida, siéntense y coman también ustedes los mismos alimentos que les están ofreciendo. Muchas veces queremos que los niños prueben cosas nuevas y nosotros no nos atrevemos a hacerlo. Entonces acompáñenos en este proceso de ir introduciendo poco a poco las papillas, un alimento nuevo a la vez. Recuerden esperar 3 días para ver la tolerancia y la aceptación del alimento y posteriormente ir agregando los diferentes grupos de alimentos. Agregamos frutas, verduras, cereales infantiles y las carnes o el pollo también. Recuerden que la carne y el pollo y los cereales infantiles son ricos en hierro y son muy importantes en esta edad. Entonces el niño tiene que estar comiendo en cada tiempo de comida los 4 grupos de alimentos, como ya lo vimos en el plato, y esto también va a ser la función de darle diferentes sabores, texturas, olores y más variedad para que sea más divertido para el niño. Hay que acordarnos de evitar distractores para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo. Y sobre todo les digo, mucha paciencia. Este proceso requiere de paciencia, requiere que juguemos con ellos, vivamos con ellos su aprendizaje, disfrútenlo muchísimo. Este tema de alimentación complementaria es muy amplio, sé que pueden surgir muchas preguntas por ahí, creo que va a seguir abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas y con mucho gusto estaremos respondiéndolas. Fue un gusto para mí el día de hoy estar hablando de este tema, inicio de la alimentación complementaria. Espero lo hayan disfrutado de la misma forma como yo lo hice. Y bueno, cualquier pregunta estamos ahorita esperando si hay algo más que responder.
Ok. ¿Algo más por ahí que tengan? Ujú. No hay más preguntas. Dos más por acá, me parece. Ok, por aquí nos preguntaron una sobre cómo eliminar el dolor de sus encías para sus próximos dientes. Tiene casi 7 meses y ya veo que duelen. Bueno, acuérdense, si el proceso de la aparición de dientes es doloroso, y aquí más que un poco lo que he escuchado que las mamás me han dicho que les funciona a sus bebés, no tanto porque yo lo haya vivido, sino por lo que he visto, es que de repente los alimentos fríos les ayudan a los pequeñitos a disminuir ese dolor. Una mamá un día me platicaba, y se los comento porque me llamó la atención. La mamá decía, es que yo le doy un poquito de zanahoria fría, la pequeñita ya tenía 8 meses, y la bebé juega un poquito con la zanahoria, el alimento está frío y desinflama sus encías. Entonces por ahí, bueno, les paso el tip que otras mamás me han pasado para ver si podemos ponerlo en práctica. Ok. Ok, por aquí nos preguntan, ¿por qué no dar alimentos picosos a mi bebé? Muy importante. Los condimentos, incluyendo la sal y el azúcar, son condimentos, lo podemos llamar así, que no se deben agregar a la alimentación complementaria. Al principio las papillas tienen que prepararse tal cual se cose la fruta o la verdura, sin agregar sal o sin agregar azúcar. De igual forma, incluir el alimento picoso puede generar que el niño rechace el alimento porque todavía no ha comido este tipo de alimentos, y entonces puede generar que le cause una mala experiencia porque fue desagradable la sensación, y entonces posteriormente tengamos un miedo a comer. Entonces hay que evitar dar alimentos que no sean factibles para el niño que coma, ¿no? Entre ellos serían los picosos. De igual forma, reitero, no agregar sal ni azúcar a los alimentos. Eso se irá haciendo cuando el niño ya se introduzca a la dieta familiar, es decir, que coma lo que se prepara para todos. Pero en este proceso de inicio de la alimentación complementaria, los alimentos se preparan de la forma más natural posible, sin agregar cosas que alteren su sabor. Aquí nos preguntaban justamente, ¿puedo poner sal a los alimentos? Lo ideal es que no les pongamos sal ni azúcar. Igual forma, tampoco ofrezcamos bebidas azucaradas o bebidas endulzadas, ¿no? Porque igual sería introducir azúcar a la alimentación de los pequeñitos, lo cual no es tan recomendado. Vamos a poner por acá. Bueno, aquí nos pregunta América Jiménez, ¿cómo saber si es alérgico a los alimentos? Esta parte es importante porque vamos a observar ciertas reacciones. Yo les hablaba que tenemos que esperar de 2 a 3 días en lo que doy un alimento para observar una reacción. ¿Qué reacciones podemos ver? Que el niño presente algo que nunca había presentado y que lo relacionemos con un alimento, como pueden ser ronchitas en su piel o manchas bastante grandes en su piel, en su abdomen, en su espalda, que generen diarrea o que generen síntomas gastrointestinales importantes que nos llamen la atención, que nunca lo había pasado, y que se relacionen a que cuando come ese alimento aparecen ciertas reacciones o ciertos signos. Si ese fuera el caso, tenemos que suspender el alimento que se está dando y avisar al pediatra o pedir asesoría al pediatra para el tratamiento. ¿Okay? Pues muy bien, es un gusto para mí, como les digo, haber estado con ustedes este día respondiendo muchas preguntas. Aquí hay muchísimas preguntas de alimentación complementaria que se seguirán respondiendo, y recordemos vivir este proceso de alimentación complementaria con sus bebés, aprendiendo de ellos, interpretando sus señales, disfrutando cada uno de los alimentos que hacemos con ellos. Le doy gracias a todos por acompañarme, por estar esta hora conmigo compartiendo este tema que a mí me encanta. Gracias también por permitirnos este espacio para esta transmisión. Espero que la información les haya sido muy útil. Es un tema bastante amplio, pero lo poco o mucho que pude hoy compartir, espero que lo estén poniendo ya en práctica y les haya ayudado a seguir en este proceso de dar de comer a sus bebés. Que tengan una muy bonita noche. Gracias a todos. Hasta luego.